Hola a todos. Una de las principales decisiones que debemos tomar cuando construimos modelos de regresión y clasificación es cómo transformar las variables independientes. Esta decisión tiene un impacto muy grande en el desempeño de los modelos y que también se adaptan al conjunto de datos que tenemos. En esta lección en particular voy a mostrar el efecto que tienen distintas transformaciones sobre los resultados como tal. Para ello voy a utilizar una aplicación disponible en la web, un playground de TensorFlow, para modelar, hacer un modelo muy simple y presentar los resultados rápidamente de esos efectos como tal. Pasemos entonces a la lección. En esta lección vamos a abordar 4 casos de clasificación y vamos a ver los posibles efectos que estos tienen en el resultado como tal del modelo. Para ello, vamos a utilizar una red neuronal artificial en TensorFlow. Sin embargo, vamos a eliminar las capas ocultas como tal para que sea equivalente a un modelo de regresión lineal. Nuestro set de datos va a estar conformado por las variables x1 y x2 como tal, que son estas que tenemos aquí, y vamos a utilizar un primer set de datos de clasificación que es circular en su frontera de decisión, como pueden ver. Aquí en la parte derecha de la pantalla vemos el set de datos. Los puntos de una clase son naranjados, los puntos de la otra clase son azules como tal. Y vemos que hay claramente una diferencia como tal que separa ambas clases. Nuestro problema contiene dos variables, x1 y x2 como tal, que se unen a una variable de salida y es w1 por x1 más w2 por x2 más una constante 1 por w sub 0 igual a la salida. Ese modelo es un modelo lineal, es una regresión logística y inicia con parámetros seleccionados al azar. En esta parte que tenemos aquí al lado derecho se puede ver cómo evoluciona el patrón de entrenamiento, cómo se va mejorando. Y a partir de este botón que tenemos aquí en la parte izquierda superior, podemos pasar a entrenar el modelo. En este caso entonces le doy play para que ejecute. Lo voy a detener. Y en esta parte pueden ver entonces cómo evoluciona el error de entrenamiento y el de validación. Y vemos entonces cómo la red simplemente genera un plano e intenta adaptarse. Noten aquí la parte más alta cuando vale 1 y aquí la parte más baja cuando vale -1 como tal, que es el valor que tenemos aquí en la parte inferior. La zona blanca vale 0, entonces acá intenta adaptarse y noten que no hay forma de que una recta sea capaz de separar estos puntos. TensorFlow, en este caso del Playground, permite adicionar términos que son transformaciones no lineales de x1 y x2. La primera que tenemos es x1 al cuadrado, la segunda es x2 al cuadrado, el producto de x1 por x2, el seno de x1 y el seno de x2. Para nuestro caso, recordemos que la ecuación x2 más y2 igual a una constante, es una circunferencia. Entonces vamos a adicionar x2, x1 al cuadrado y x2 al cuadrado como tal. Noten la forma de la frontera de decisión. En estos puntos azules vale 1, en estos naranja vale -1 y hagamos el correspondiente entrenamiento. Noten que a pesar de que es un modelo lineal porque es W0 más W1x1, hagámoslo más bien es por escrito, es 0 más 1 más x2 más la parte no lineal, es x1 al cuadrado más 4 al cuadrado. El modelo nos permite entonces aproximar la circunferencia como tal, debido a la inclusión de estos dos términos, los cuales recordemos que cuando esto es igual a una constante, a 2
2 a la 2 igual a la constante, nos produce la circunferencia como tal. Pasemos entonces a otro caso diferente. Vamos a quitar x1 al cuadrado y x2 al cuadrado y vamos a tomar el segundo ejemplo. En este caso tenemos que los puntos positivos de una clase están en los cuadrantes 1 del plano cartesiano y 3 del plano cartesiano, es decir, están en esquinas diagonales. Y los otros patrones están en el x1 y en el x3. Listo. Aquí lo podemos ver, están los puntos entonces naranja de un lado, en el cuadrante inferior, y los azules en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Si intentamos hacer la optimización, miren que simplemente el modelo intenta adaptarse, pero como es un plano no es capaz de hacerlo. Y se puede ver entonces el intento de adaptación como tal, pero para este caso agreguemos entonces x1 por x2 como tal. Noten aquí la figura que aparece en el dibujo de TensorFlow, precisamente que es este caso, y hagamos la optimización. Noten que rápidamente produce resultados y es capaz de separar las clases. En este caso, el modelo será entonces W0 más W1x1 más 2x2 más W3 x1 por x2. Y eso es lo que nos genera la capacidad de poder aproximar los valores o los cuadrantes que tenemos como tal para las distintas clases. Corremos entonces la pantalla y sigamos con otro ejemplo. Damos esta conexión y pasamos a este, que son dos clases linealmente separables, bien agrupadas. Acá el modelo lineal es suficiente. Miremos entonces. Eso se debe a que nuestro modelo W0 más W1x1 más W2x2 es una recta como tal, es lo que genera entonces nuestra partición acá en los datos como tal. Pasemos a nuestro último ejemplo. Este es bastante difícil y es la espiral. Y lo vemos. Y aquí tenemos nuestro set de datos. Este es muy complejo porque precisamente la frontera de decisión es una espiral como tal. Entonces vamos a agregar transformaciones. Digamos que fuera, por ejemplo, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. Noten que este modelo no es capaz porque forma la parábola. Esto es debido a la forma en que están distribuidos los datos. Asignemos x1 por x2. Ya tenemos una componente adicional. No es capaz tampoco. Y adicionemos, por ejemplo, el seno de x1 y el seno de x2. Miremos entonces si es capaz de aproximarlo. Noten que en este caso, a pesar de que tenemos transformaciones bastante fuertes como las que hemos colocado, no es suficiente y requeriríamos modelos más complejos capaces de manejar fronteras no lineales más allá de las transformaciones. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar una red neuronal artificial. Vamos a agregar una capa oculta. En este caso tiene dos neuronas. Corrámoslo con dos neuronas. Noten que por la figura es insuficiente. Agreguemos otra neurona. Agreguemos 6 neuronas. Noten que aún no es capaz de aproximar bien los datos. Y aumentemos la complejidad adicionando otra capa oculta.
posiblemente requiera más neuronas. Pero aquí tenemos activación lineal, pongámosla sin modo y aquí logramos la red neuronal como tal. Bueno, cambiemos, por ejemplo, otro tipo de activación. Noten que este empieza a ajustarse mejor a los datos, sin embargo, todavía tiene problemas. Y acá ya tocaría entonces hacer todo un ejercicio de recorrer distintos modelos con distinta cantidad de neuronas en las capas ocultas y ver si logra adaptarse mejor. Noten que este es bastante interesante porque en esta parte de acá empieza a pegarse a los datos y aquí empieza a buscar la forma que tienen estas. Ya es cuestión de hacer un recorrido bastante interesante sobre distintas combinaciones y buscar aquella que mejor se le pegue a los datos. Entonces, lo que quiero mostrar acá, más que cómo entrenar la red neuronal para hacer este caso, es básicamente cómo las decisiones que tenemos respecto a los modelos, las variables y su transformación pueden afectar drásticamente los datos. Y no necesariamente se requiere modelos muy complejos si tenemos una transformación adecuada del set de datos que tenemos. Sin embargo, habrá casos en los cuales se requiere que el modelo sea no lineal, como es el caso de una red neuronal artificial. Vamos a tener aquí el entrenamiento y noten, por ejemplo, que en este caso, que aún le queda faltando un poco, la red fue capaz de clasificar bien los puntos azules, forma una frontera de decisión no lineal, que es esta línea blanca que tenemos alrededor de las áreas, clasifica relativamente bien los naranjas y nos quedan únicamente esos puntos por fuera. Posiblemente haya que tantear con otro tipo de forma de activación de las neuronas o más neuronas en las capas ocultas, pero es un ejercicio que vamos a dejar por fuera de esta lección como tal, ya que lo importante fue la discusión alrededor del efecto de las transformaciones de las variables como tal. Bueno, espero que este tema haya sido claro y nos vemos en la próxima lección.